Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. Vamos a hablar de una importante figura bíblica, el gran patriarca hebreo Moisés. Los pasajes bíblicos referentes a Moisés no quedan, por supuesto, exentos de la fenomenología ovni. Es más, constituyen una parte esencial de todo ese proceso de manipulación de estas entidades extraterrestres. Como sabéis, las dos escenas más míticas, más conocidas de este personaje son, por un lado, el Éxodo, la huida de Egipto y la subida al monte Sinaí, en el momento de la entrega de las tablas de la ley. Muchos ufólogos se han preguntado sobre este último pasaje, si esos 10 mandamientos no serán en realidad algo muy diferente a lo que se nos ha contado. Pero vayamos por partes, analicemos antes algunos elementos que vinculan a Moisés con los extraterrestres, empezando por la vara. ¿Os acordáis? La famosa vara de Moisés, que según los textos parecía indicar que tenía forma de cayado de madera, aunque probablemente era de todo menos de madera, porque en varios pasajes la Biblia relata cómo esa vara se convierte en serpiente varias veces. Incluso con ella Moisés tenía un poder tremendo en el momento en que la alzaba al aire. Con ese ademán, con ese movimiento, convirtió las aguas de Egipto en sangre y provocó las plagas de Egipto. Alzaba la vara y llegaba una plaga de langostas o de granizo. La famosa escena en que Moisés abre las aguas del Mar Rojo interviene también alzando la vara. Y si observamos este pasaje en que los hebreos luchaban contra los amalecitas, veremos un detalle. Fijaos, dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron sobre la cumbre del collado, y cuando Moisés alzaba las manos, vencía a Israel, mas cuando las abajaba un poco, sobrepujaba a Amalec. ¿Habéis leído bien, amigos? Efectivamente, el texto nos dice que conforme mantenía la vara en lo alto, los amalecitas perdían la batalla, mermaban sus fuerzas, y cuando se cansaba y bajaba un poco la vara, el enemigo volvía a ganar terreno. ¿De qué estamos hablando? ¿De una tecnología radioactiva? ¿Podía esa vara generar alguna suerte de electromagnetismo, radiación, onda de choque que mermara las fuerzas del enemigo? ¿O quizás hablamos de un arma tipo láser? No es nada desdeñable, hay muchos ufólogos que han propuesto esta teoría de que la vara de Moisés emitiera algún tipo de energía láser o rayo de plasma. Como si no explicar el hecho de abrir el mar en 2 cortinas de agua. Con la vara también nos dice la Biblia que golpeó la roca de Joreb y de ella brotó agua cristalina con la que se saciaron los israelitas. La Biblia nos recalca estas acciones como milagros. Pero claro, ¿cómo llamaríamos nosotros a una tecnología superior en esa época? Sería algo mágico. Un móvil, por ejemplo, en esa época sería un milagro, cosa de magia divina. Pero veamos ahora el asunto de los 10 mandamientos. Parece ser que 3 meses después del Éxodo, de salir de Egipto, Moisés asciende al monte Sinaí. Ahí se describe cómo se posa una nube que descarga truenos y relámpagos. Dice, un ruido ensordecedor que hace temblar la montaña. Y se describe un ruido de corneta. Así dice el texto. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Y parece que permaneció ahí 40 días y 40 noches. ¿Todo para qué? Pues para que al final descendiera Moisés con el rostro, dice, deslumbrante, como si hubiese estado sometido a una especie de radiación, y, por supuesto, al bajar del monte trae las tablas de la ley. Pero aquí entra en juego un despropósito detrás de otro. Fijaos, en los 10 mandamientos trae uno, como todos sabéis, que dice, no matarás. Y nada más bajar con las tablas, las rompe en un estallido de fuego y ordena que se maten entre todos, en una terrible orgía de sangre. Os leo literalmente la Biblia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo.
que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Es decir, aquí hay un hecho objetivo que confirma el sinsentido de todo esto. Desciende del monte con las tablas de la ley y lo primero que hace es incumplirlas. No matarás. Bueno, pues 3000 personas pasadas a espada nada más bajar del monte. ¿Qué es lo que ordenaba Yahvé al pueblo hebreo sino muerte y sacrificios? A lo largo de los pasajes bíblicos, expertos calculan que las matanzas ordenadas por Yahvé entre pueblos ascienden a millones de muertos. Esto sin contar los holocaustos de animales pasados al fuego que pedía en su honor, diariamente. Y por supuesto, si a los hebreos se les acababan los animales, Yahvé se enfadaba y los mataba. Otro mandamiento decía: no robarás. ¿Qué es lo que hacía Yahvé cuando ordenaba a los israelitas arrasar pueblos? Robad todo lo que podáis y pasad a espada a mujeres y niños aún en el vientre de sus madres. Esto es básicamente como decir: yo os entrego unas leyes para que hagáis justo lo contrario a lo que hacen cita. Solo hay que ver, la historia humana está escrita en sangre. ¿Qué buscaba esa entidad haciendo esto? Para muchos expertos en ufología, este ser, al que muchos identificamos con el Enlil sumerio, se hacía pasar por Yahvé, lo que buscaba era un pacto de sumisión. Y como ya hicieran en otros aspectos de la religión y las propias leyes jurídicas, estos seres invirtieron los roles del bien y del mal, sembrando la confusión y consiguiendo la sumisión a través del miedo. Si os fijáis, siempre todo es impositivo, imposición. No hagas esto, no mentirás, no matarás, no robarás, pero es justamente lo que acaba pidiendo esa entidad mayor que hagan. Es justo lo contrario, es un efecto invertido. Solamente hay que ver los hechos objetivos de la humanidad. Pero claro, siempre es culpa del hombre, siempre es culpa del ser humano. Esos seres son siempre los que tienen toda la razón. Sin embargo, son los que vemos en los textos antiguos, ordenan todas esas matanzas y piden sumisión absoluta. Siempre a través del miedo, siempre a través, como digo, del terror, el terror absoluto. Por supuesto, hay que ver qué clase de dioses son, que necesitan de nuestra sangre para ser felices o para sentirse colmados. De hecho, en los textos, en la Biblia constantemente se habla de aplacar la ira de Dios. Algo que no tiene demasiado que ver ni con el amor, ni con la espiritualidad, ni con la compasión, ni con el perdón. Lógicamente, cuando uno empieza a entender que existen otros planos etéricos y otras formas de entender la energía y de que muchos seres están, vamos a decir, en lo alto de la cadena alimenticia, que nosotros no somos los primeros, uno empieza a entender de qué va todo esto y de qué va el hecho de que entidades desde el más remoto pasado hayan estado aprovechándose de nuestras energías y de nuestro sufrimiento. Ahora empezamos a ver las cosas de una forma, digamos, que puede explicar todos estos acontecimientos humanos siempre sembrados por el caos, el dolor, el sufrimiento, la destrucción, la guerra y la muerte. Estamos, por supuesto, supeditados por entidades desde el principio de los tiempos que lo único que quieren de nosotros es aprovecharse como una especie de baterías energéticas a través de un acicate de emociones, provocar diferentes enfrentamientos entre nosotros. De esto hemos hablado muchísimo en vídeos anteriores, pero hoy he querido hacer inciso sobre el personaje de Moisés, que también es muy importante para, digamos, esa especie de leyes, esas tablas de la ley, que lo único que pretendían conseguir era ese pacto de sumisión, a través, por supuesto, del miedo. Vamos a indagar en el futuro mucho más sobre este personaje, porque hay muchas otras cosas que hoy no os he contado sobre la figura de Moisés. Nos vemos en futuros vídeos, amigos. Un abrazo para todos.